Hola, amigos. Hoy les traigo una historia fascinante que les va a llegar al corazón. Es la historia de Emiliano, un niño mexicano que soñaba con volar, jugando con aviones de papel y mirando el cielo con ojos llenos de esperanza. A pesar de que todos le decían que era imposible, Emiliano nunca dejó de soñar, y hoy les contaré cómo logró alcanzar su meta de convertirse en piloto de avión, enfrentando obstáculos y venciendo todas las dificultades. Si quieren conocer toda esta increíble aventura, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias emocionantes como esta. Vamos a despegar juntos en esta aventura. Empecemos. Capítulo 1. El niño y el cielo infinito. En un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas verdes y cielos abiertos, vivía un niño llamado Emiliano. Su casa, una modesta construcción de adobe y tejas rojas, estaba en el borde del pueblo, donde el campo empezaba a reclamar el paisaje. Emiliano tenía apenas 7 años, pero ya mostraba una fascinación por el cielo que nadie en su familia comprendía del todo. Todas las tardes, después de la escuela, Emiliano corría a casa, lanzando su mochila en el suelo y tomando un pedazo de papel. Con manos hábiles para su corta edad, doblaba el papel en forma de un avión, alisando los pliegues con cuidado, asegurándose de que las alas fueran simétricas y la punta afilada. Luego, subía al tejado de su casa, un lugar que su madre le decía constantemente que evitara, pero donde le encontraba la mejor vista de todo el pueblo. Desde allí, Emiliano lanzaba sus aviones de papel al viento. Los veía planear y girar, levantarse y caer, llevados por las suaves corrientes que soplaban desde las montañas. A veces, uno de sus aviones volaba alto y parecía que nunca caería. Otras veces, el viento lo devolvía bruscamente al suelo, pero Emiliano no se desanimaba. Para él, cada vuelo era una oportunidad de aprender, de mejorar, de soñar con el momento en que no serían sus aviones de papel los que volaran, sino él mismo, surcando el cielo en una nave de verdad. Su madre, doña Marta, lo observaba desde la ventana de la cocina, una mezcla de ternura y preocupación en su mirada. Ella sabía que su hijo era diferente, que sus ojos reflejaban algo más grande que las preocupaciones del día a día en un pequeño pueblo. Un sueño que ella no sabía si sería capaz de apoyar, pero que tampoco quería apagar. Sin embargo, cuando Emiliano le contaba, con su entusiasmo infantil, que algún día sería piloto de aviones, ella solo sonreía y le decía con suavidad: «Mi niño, qué bonito es soñar, pero recuerda que a veces hay que mantener los pies en la tierra». Emiliano solo asentía, pero su sonrisa nunca se desvanecía. Las palabras de su madre no tenían el peso para apagar la chispa que ardía dentro de él. Después de la cena, cuando la noche caía y las estrellas llenaban el cielo, Emiliano se escabullía en silencio hacia el patio trasero. Se tumbaba en la hierba alta, fría por el rocío nocturno, y miraba las estrellas parpadear en la oscuridad infinita. Se preguntaba cómo se vería todo desde allá arriba, qué tan pequeña se vería su casa, su pueblo, las montañas. En su mente, se imaginaba volando, dejando atrás todo lo que conocía para explorar ese vasto mundo que se extendía más allá del horizonte. Pero Emiliano no solo soñaba despierto. A veces, la realidad parecía conspirar para alimentar su pasión. Una tarde, mientras estaba sentado en el tejado con su último avión de papel, escuchó un ruido que lo hizo detenerse. Era un rugido distante, un sonido que se hacía más fuerte a cada segundo. Emiliano levantó la vista justo a tiempo para ver un avión real, un pájaro de metal, cruzando el cielo sobre su cabeza. Era un avión pequeño, pero para Emiliano era lo más cercano a la magia que había visto en su vida. Se quedó mirando el avión hasta que desapareció en el horizonte, dejando solo el eco de su motor en el aire. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. En su mente, seguía viendo el avión volar, y algo dentro de él se despertó con más fuerza que nunca. A partir de ese momento, cada vez que veía un avión en el cielo, dejaba lo que estaba haciendo y lo seguía con la mirada hasta que se desvanecía en la distancia. En la escuela, Emiliano no era un niño destacado. No le interesaban las matemáticas ni la historia, pero sí los libros sobre aviones, naves espaciales y cualquier cosa que pudiera elevarse del suelo. En el recreo, mientras otros niños jugaban a las canicas o al fútbol, Emiliano se sentaba en un rincón del patio, dibujando aviones con lápices de colores en su cuaderno. Las alas, los motores, las cabinas. Cada línea era un reflejo de sus sueños. A veces, sus compañeros se burlaban de él, lo llamaban el niño de los aviones, pero a Emiliano no le importaba. Para él, esos dibujos eran solo un paso más hacia su futuro. Un día, después de la escuela, Emiliano encontró en casa a su abuelo, don Ramón, sentado en el patio con una vieja radio de baterías. Don Ramón era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y el trabajo en el campo, con una voz rasposa pero amable. Emiliano siempre había admirado a su abuelo, aunque él nunca había sido de muchas palabras. Esa tarde, sin embargo, don Ramón parecía más dispuesto a conversar. Emiliano,
tímido pero curioso, se acercó a él. «Abuelo, ¿alguna vez has volado en un avión?», preguntó con esa inocencia infantil que desarma a cualquiera. Don Ramón soltó una carcajada que resonó por todo el patio. Era una risa profunda, llena de vida, pero también con un toque de nostalgia. «No, Emiliano, nunca he volado en uno. Pero, ¿sabes? He visto muchos aviones pasar por el cielo. Los he visto desde que era joven como tú. Son hermosos, pero nunca pensé en subir a uno. Me parecía algo fuera de nuestro alcance, algo para gente que vive lejos de aquí». Emiliano frunció el ceño, pero sus ojos brillaban. «Yo sí voy a volar, abuelo. Voy a ser piloto y voy a viajar por todo el mundo». Don Ramón lo miró, sorprendido por la seriedad en los ojos de su nieto, y le palmeó la cabeza con una mano áspera. «Si ese es tu sueño, Emiliano, entonces persíguelo. Pero no olvides que, para volar, necesitas tener alas fuertes». Esa noche, Emiliano no solo soñó con aviones. Soñó con cielos infinitos, con nubes que se disolvían a su paso y con el rugido de motores que llenaba su corazón de esperanza. Su deseo de volar había echado raíces profundas, y nada, ni el escepticismo de su madre ni las burlas de sus compañeros, iba a detenerlo. El capítulo termina con Emiliano de pie en el tejado de su casa, lanzando su avión de papel más lejos que nunca, mientras el sol se pone en el horizonte y el cielo se tiñe de un rojo ardiente. En ese momento, el niño hace un juramento silencioso: algún día, él será quien cruce esos cielos en un avión de verdad. Capítulo 2. Vientos contrarios. Los años pasaron y Emiliano ya no era ese niño pequeño que corría al tejado con aviones de papel en la mano. Ahora, a sus 13 años, era un adolescente flaco, con el cabello siempre despeinado y las manos constantemente llenas de tinta por los dibujos de aviones que hacían los márgenes de sus cuadernos escolares. A pesar de que sus sueños habían crecido con él, también habían crecido las dificultades y los comentarios de aquellos que no compartían su visión. En la escuela secundaria, sus compañeros de clase seguían llamándolo el niño de los aviones. Se reían cuando lo veían con sus libros de aviación y lo molestaban cuando no lograba participar en los deportes del colegio. Emiliano no era atlético, prefería pasar las tardes en la biblioteca leyendo sobre motores de aviones, diseño aeronáutico y la historia de los grandes pilotos. Los demás chicos jugaban fútbol en el campo de la escuela, pero él, en su rincón favorito, soñaba con cielos despejados y aviones que cortaban el aire a gran velocidad. Un día, durante el recreo, se formó un pequeño círculo en el patio. Uno de los chicos más populares, un joven alto y corpulento llamado Fernando, encontró uno de los cuadernos de Emiliano tirado en el suelo. Abrió sus páginas ante la mirada de todos y empezó a reírse a carcajadas. «Miren esto. Emiliano todavía dibuja aviones de juguete. Tal vez cuando crezca pueda vender avioncitos de papel en el mercado», dijo con una voz burlona mientras agitaba el cuaderno en el aire. Emiliano, que estaba a unos metros de distancia, sintió como la sangre le subía al rostro. Quiso correr y arrebatarle su cuaderno, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. Su corazón latía con fuerza y su rostro ardía de vergüenza, pero también de enojo. En lugar de defenderse, giró sobre sus talones y se alejó, intentando no escuchar las carcajadas que resonaban a sus espaldas. Esa noche, en casa, Emiliano apenas tocó la cena. Su madre, doña Marta, notó su silencio y se sentó a su lado, acariciándole el cabello. «¿Qué te pasa, mi niño? ¿Por qué estás tan callado?», le preguntó con ternura. Emiliano bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas. Finalmente, dejó escapar sus pensamientos. «Mamá, todos se burlan de mí en la escuela. Dicen que mis sueños son ridículos, que nunca voy a ser piloto». Doña Marta lo abrazó, conmovida por el dolor en la voz de su hijo. Ella sabía que sus sueños eran grandes, pero también sabía lo difícil que sería para él alcanzarlos en un mundo que parecía tan pequeño y cerrado. «Mi amor, los sueños siempre parecen imposibles hasta que se logran», dijo con suavidad. «No dejes que nadie te quite esa esperanza. Si quieres ser piloto, lucha por eso, aunque parezca difícil». A pesar de las palabras de consuelo de su madre, las dudas se instalaron en el corazón de Emiliano. Empezó a pasar menos tiempo dibujando aviones y más tiempo haciendo tareas escolares para intentar integrarse más con sus compañeros. Sin embargo, sus pensamientos siempre volvían al cielo, a las imágenes de aviones que había visto en sus libros. Los días en la escuela se volvían más largos y pesados, como si una parte de él se quedara atrapada en las nubes, mientras su cuerpo permanecía atado al suelo. Un fin de semana, mientras estaba en el patio trasero ayudando a su padre, don José, a arreglar una vieja bicicleta, Emiliano aprovechó un momento de silencio para hablar sobre lo que llevaba guardado en su corazón. «Papá, quiero ser piloto», dijo de repente, sin atreverse a mirar a su padre a los ojos. «Don José,
un hombre de manos fuertes y curtidas por el trabajo, dejó de ajustar la cadena de la bicicleta y lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, suspiró y se sentó junto a él, limpiándose las manos en un trapo. «Mira, hijo», dijo con voz grave pero amable, «yo sé que tienes ese sueño desde que eras pequeño. Pero ser piloto no es fácil. Es caro, requiere mucha preparación, y no cualquiera lo logra. A veces es mejor pensar en algo más seguro, algo que te dé estabilidad». Emiliano sintió que algo dentro de él se rompía, como si las palabras de su padre fueran un peso que lo empujaba más hacia la tierra. Aún así, asintió en silencio, sin discutir, porque sabía que su padre solo quería lo mejor para él. Pero esa noche, mientras estaba en su cama mirando el techo, las palabras de don José resonaban en su cabeza como un eco interminable. Sin embargo, había algo que su padre no sabía: Emiliano ya había tomado una decisión. No importaba cuántas veces le dijeran que era imposible, él no estaba dispuesto a abandonar su sueño. Con el paso del tiempo, las burlas en la escuela disminuyeron, pero solo porque Emiliano aprendió a mantener sus sueños en secreto. Dejó de hablar de aviones, dejó de llevar sus dibujos a clase, pero en casa, cuando nadie lo veía, seguía dibujando en su cuaderno, y seguía recortando fotos de revistas de aviación que encontraba en la tienda del pueblo. Empezó a ahorrar las monedas que le daban para comprar dulces, guardándolas en una vieja caja de madera que escondía debajo de su cama. Un día, mientras estaba en la tienda del pueblo, Emiliano vio un cartel que anunciaba una exhibición de aviación en la ciudad más cercana. Sería en 2 semanas, y habría aviones de todo tipo. Para él, esa era la oportunidad perfecta de ver de cerca las máquinas que tanto admiraba. Contó sus monedas en secreto y descubrió que tenía lo suficiente para el boleto del autobús. Sin decírselo a nadie, tomó la decisión de ir. El día de la exhibición, Emiliano se levantó antes del amanecer. Se vistió en silencio, tomó su pequeña caja con ahorros y dejó una nota en la mesa de la cocina: «Voy a la ciudad. Volveré por la tarde. No se preocupen». Emiliano salió de casa antes de que sus padres despertaran, con el corazón latiendo rápido por la emoción y el miedo a ser descubierto. El viaje en autobús fue largo, pero cuando llegó a la ciudad y vio los aviones en exhibición, su corazón casi estalló de felicidad. Había aviones de todos los tamaños y colores, desde pequeñas avionetas hasta enormes aeronaves de pasajeros. Emiliano caminaba de un lado a otro, maravillado, tocando con cuidado las alas y el fuselaje de los aviones, como si fueran algo sagrado. De repente, vio a un piloto uniformado cerca de una avioneta pequeña, conversando con algunas personas. Tomando todo su valor, Emiliano se acercó y esperó a que el piloto terminara de hablar para hacerle una pregunta que había estado guardando en su corazón desde hacía años. «Señor, ¿es muy difícil aprender a volar?». El piloto lo miró con sorpresa al principio, pero luego sonrió al ver la intensidad en los ojos del joven. «Sí, es difícil», admitió, «pero si de verdad es lo que quieres, no hay nada que te detenga. Se necesita disciplina, mucho estudio y, sobre todo, pasión». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Emiliano. Esa noche, cuando volvió a casa, sus padres ya lo esperaban preocupados en la puerta, pero Emiliano no tenía miedo. Había visto algo que nadie podría quitarle, una posibilidad real, un destello de esperanza que lo mantendría firme, incluso en los días más oscuros. Emiliano estaba listo para enfrentar cualquier viento contrario, porque había encontrado la fuerza en sus propios sueños. Capítulo 3. Las primeras lecciones. O sol da mana iluminaba o hangar da escola de Aviacao, refletindo nas superficies metálicas das aeronaves estacionadas. Emiliano estaba ali, no meio do vasto espaco, como cheiro de óleo e gasolina no arceu solos percorriamas máquinas como brilo de Esitacao. Cada aviao parecía sono esperando para ser vivido. Mas ele sabia que ainda había muito a aprender, e aquela mana seria o inicio de uma nova fase en sua vida. Ao longe, o instrutor, homem de pele morena e cabelos grisalos, se aproximaba. Ele era piloto experiente, alguén que já tinha visto o seu de todos os ángulos, enfrentado tempestades e aterrizagens difícis. Seu nome era Roberto, e Emiliano sabia que, ali, ele seria máis do que apenas instrutor, seria a chave para realizar o de seu sono. «Bom dia, Emiliano», disse Roberto, estendendo a mão para o jovem. «Pronto para a primeira licao?» Emiliano apertou a mão de Roberto con firmeza, tentando esconder a tensao que sentía. Ele sabia que aquele era o momento crucial, o ponto de virada en súa jornada. A ideia de voar finalmente se concretizando, o medo e a empolgacao misturados en seu peito. «Sim, senor», respondeu Emiliano, tentando sor confiante, mas sentindo o coracao bate forte. Roberto observou o jovem por momento, percebendo a ansiedade en seus solos. Ele sorriu suavemente,
reconhecendo a mesma expressao que ele próprio tinha tido quando comecara sua jornada, muitos anos antes. A primeira coisa que você precisa entender, Emiliano, é que o voo comeca antes de decolar. Ele comeca como a preparacao. Roberto falou enquanto camineia até o avião estacionado. Você vai ver, o avião pode ser uma máquina poderosa, mas depende de cada detalhe estar certo para que ele te leve onde você precisa ir. Emiliano o seguiu, absorvendo cada palavra. A aeronave diante dele parecía intimidante, suas asas longas e sua fuselagem relucente. A sensacao de estar tão perto de algo tão grande e complexo fazia seu estômago se apertar, mas ele sabia que não podia retroceder. Ele sempre quis estar ali, dentro de Cockpit, sentindo a liberdade do seu. Roberto comecou a explicar os controles básicos da aeronave. As palavras que saíam de sua boca eram como novo idioma, mas Emiliano se concentrava em cada instrucao, tentando decorar os nomes de cada instrumento e os movimentos dos botões e alavancas. Este é o painel de controle. Aqui você tem o leme, o acelerador e a roda do comando, que controla a direcao do avião durante o voo. Mas antes de tocar em qualquer coisa, precisamos verificar se tudo está em ordem. Cada pedaço do avião precisa ser inspecionado, do combustível às asas. Emiliano seguiu o instrutor, e juntos caminaram ao redor do avião, fazendo uma inspeção cuidadosa. Roberto explicou como verificar o nível de combustível, os motores e as asas. Ele apontava cada detalhe com uma paciência que Emiliano admirava. Sempre lembre-se de que, quando você está no ar, não há margem para erros. Cada movimento deve ser calculado, cada decisão deve ser pensada antes de ser tomada. Roberto disse enquanto apertava uma chave para verificar o combustível. Enquanto camineiam, o vento da mana comecava a aumentar, mas Emiliano sentia uma sensação crescente de determinação. Ele sabia que, naquele momento, estava mais perto de seu sono do que nunca. Mesmo com todas as dificuldades que ainda poderiam surgir, ele estava pronto para enfrentar cada uma delas. Quando terminara a inspeção, Roberto indicou a cabine do piloto. Era menor do que Emiliano imaginava, mas repleta de botões e telas, algo que parecia universo aparte. Roberto subiu primeiro, com uma facilidade que mostrava sua experiência. Emiliano subiu logo atrás, hesitante, mas ansioso. Quando se acomodou no assento do copiloto, sentiu o frio do metal sob suas mãos e o leve tremor do avião, que parecia respirar, pronto para o voo. Agora, Emiliano, você vai entender a diferença entre o sono e a realidade, disse Roberto, como sorriso enigmático. O que você sente agora, a hesitacao, o nervosismo, é completamente natural. Todo piloto sente isso. O importante é aprender a usá-lo a seu favor. Emiliano respirou fundo. Ele sabia que aquele seria o momento decisivo. Quando Roberto iniciou os motores, o som do avião tomou conta do ambiente. Era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo fascinante. A sensação de estar dentro de algo tão poderoso fez seu corpo vibrar de emoção. O avião estava vivo, e ele faria parte disso. Vamos lá, disse Roberto. Sua vez de comandar. Emiliano hesitou por momento, olhando para os controles, sem saber por onde começar. Mas o olhar confiante de Roberto o encorajou a dar o primeiro passo. Ele colocou suas mãos nos comandos, sentindo o peso e a responsa que isso trazia. Agora, com cuidado, empurre o acelerador. Lembre-se de que a velocidade é sua amiga, mas o controle é o que mantém você no seu. Ele fez o movimento lentamente, sentindo a aceleração do avião. A pista à sua frente parecia longa, infinita. E, de repente, o avião começou a ganhar velocidade. O vento batia forte nas janelas, e o som dos motores enchia seus ouvidos, mas Emiliano se concentrou, mais do que nunca, nos comandos. Finalmente, o avião decolou. A sensação de leveza tomou conta dele. Ele estava no ar, no lugar que sempre sonou estar. As luzes da cidade abaixo começaram a ficar pequenas, e o céu ao redor deles abriu, como uma tela infinita de possibilidades. Você fez isso, Emiliano, disse Roberto, como tom de voz satisfeito. Agora, você começa a entender o que significa ser piloto. Emiliano não conseguia parar de sorrir. Ele olhou para Roberto, que o observava como olhar de aprovação, e sentiu algo despertar dentro de si. Aquilo não era apenas o voo, era o início de sua jornada. Mas, enquanto o avião subia mais alto, ele sabia que, para voar mais alto, precisaria aprender muito mais. O céu era vasto e infinito, mas a verdade é que ele só começara a entender seu verdadeiro poder. E estava pronto para mais. Capítulo 4. La tormenta. O céu, que antes estava limpo e sereno, começou a se transformar. Nuvens pesadas e escuras começaram a se formar no horizonte,
cobrindo o azul como uma sombra ameacadora. Emiliano olhou pela janela do avião, observando as nuvens se aproximando. Sentiu o arrepio percorrer sua espina. Ele estava acostumado a ver as mudanças no tempo, mas ver aquilo de dentro de avião era algo completamente diferente. O que antes parecía uma cena tranquila agora se tornava uma ameaça iminente. Ele estava no comando, voando sozinho pela primeira vez em treinamento importante. Ao lado dele estava Roberto, sempre calmo, observando tudo com atenção. O avião estava cortando o céu com suavidade, mas a mudança nas condições de tempo exigiria mais do que o simples aprendizado. Eles já estavam em pleno voo quando as nuvens começaram a engolir o sol, criando uma escuridão que parecia mais sombria a cada minuto. Emiliano, disse Roberto, como uma voz séria, mas tranquila. ¿Você está vendo aquelas nuvens lá em cima? Estamos nos aproximando de uma tempestade. Preciso que você fique alerta e preste atenção em cada movimento do avião. A tempestade vai exigir mais de você do que apenas técnica. Aqui é onde você vai aprender a confiar em sua intuição. Emiliano assentiu, seus dedos apertando os controles. O som do vento batendo contra o avião se intensificava, e ele podia sentir a pressão em seu peito. Ele já havia lido sobre como lidar com tempestades, mas agora estava no centro de uma, e isso era real. O avião estava começando a balancar suavemente, mas a sensação era desconcertante. A voz de Roberto cortou seus pensamentos, firme e autoritária, mas também como toque de encorajamento. Não entre em pânico. Respire fundo, Emiliano. Lembre-se de que você já passou por isso antes no simulador. Aqui, a teoria se encontra com a prática. O importante agora é manter a calma e fazer os ajustes necessários. Emiliano respirou fundo, tentando controlar a aceleração do coração. Ele sabia que Roberto confiava nele, mas a pressão de voar sozinho em uma tempestade estava começando a aumentar. Ele olhou para o horizonte novamente. As nuvens estavam ficando mais espessas, e ele podia ver raios iluminando o céu a distância. Roberto tinha razão, isso seria o verdadeiro teste. O avião balancava agora com mais força. Emiliano ajustou os controles conforme a orientação de Roberto, tentando manter a aeronave estável. O medo começava a se infiltrar, mas ele o afastava com cada movimento que fazia. Ele estava ali para aprender, e isso era parte do processo. O que você está sentindo agora, Emiliano? Roberto perguntou, quebrando o silêncio com sua voz grave. Emiliano demorou segundo para responder. O medo estava lá, sim, mas não era o medo de falar. Era o medo de não estar à altura do que aquela situação exigia. Eu sinto o avião tremendo, Roberto. Não é fácil, mas estou conseguindo manter o controle. A voz de Emiliano parecia mais firme do que ele imaginava. Roberto sorriu levemente, vendo que Emiliano estava começando a entender o que realmente importava no voo. Exatamente. O seu, Emiliano, não é só beleza. Ele também exige respeito. É isso que você está aprendendo agora. Você não pode ser apenas o piloto de aviões, você tem que ser alguém que sabe ler o céu, que entende seus sinais. Cada nuvem, cada raio, cada movimento do vento, são parte da conversa entre você e o céu. Emiliano respirou mais fundo, agora completamente focado no controle. O avião balancava mais intensamente, os relâmpagos mais próximos, mas ele se recusava a deixar o medo tomar conta. Ele não estava mais pensando apenas no que poderia dar errado. Estava aprendendo a escutar, a sentir a aeronave como uma extensão de si mesmo. As nuvens agora estavam completamente sobre eles. A luz do dia desapareceu, e tudo ao redor se transformou em uma escuridão iluminada apenas pelos relâmpagos que cruzavam o céu. Emiliano sentia o peso da responsabilidade. Não era mais apenas uma licao de voo, era o verdadeiro desafio. Ele tinha que manter a calma e a clareza. Estamos entrando em uma parte mais forte da tempestade, disse Roberto, como tom de voz firme, mas em pânico. Agora é hora de fazer uma escola. Você vai confiar no que aprendeu ou vai deixar o medo te paralisar. O céu é imprevisível, mas você pode controlá-lo se souber o que fazer. Emiliano olhou para os controles novamente. O avião estava balancando violentamente, mas ele já não sentia tanto pavor. Em vez disso, sentia-se mais conectado com a aeronave, mais em sintonia com os movimentos que precisava fazer. Ele sabia que precisava ser mais do que o simples piloto agora. Precisava ser o comandante. Eu estou pronto, disse Emiliano, com uma determinação que Nemele sabia que possuía. Roberto olhou para ele, leve sorriso nos lábios. Ele sabia que Emiliano estava começando a entender o que realmente significava ser piloto. Mas ainda havia muito a aprender.
A tempestade não iria facilitar as coisas. O avião passou a balancar com mais forca, e Roberto fez o ajuste rápido no leme. Emiliano seguiu o movimento, mas o vento agora estava mais forte, e o barulho das turbinas aumentava. Eles estavam no centro da tormenta, e a cada raio que cortava o céu, o avião parecia se chacoalhar ainda mais. Agora, disse Roberto, com a voz mais grave, concéntrese. O que você faz agora pode ser a diferença entre a segurança e o perigo. Tente manter o nariz do avião para cima. Não permita que o vento te arraste. Nós temos que encontrar uma corrente de ar mais estável. Emiliano fez os ajustes conforme as instrucções. Sentiu as mãos suadas, mas os movimentos estavam cada vez mais precisos. Ele estava começando a entender que, apesar da forca da tempestade, ele não estava sozinho. Ele e o avião eram uma unidade, e como a orientação de Roberto, estavam enfrentando juntos os desafios do céu. O tempo passou devagar, e a tempestade parecia interminável. Mas, conforme os minutos iam passando, Emiliano começou a perceber uma mudança. O balancar da aeronave estava ficando mais controlável. Eles haviam atravessado a parte mais difícil da tempestade. A voz de Roberto surgiu de novo, mais suave, agora que o país já havia passado. Muito bem, Emiliano. Você fez isso. O céu pode ser traiçoeiro, mas você soube enfrentar a tempestade com coragem e sabedoria. Lembre-se disso. Nunca subestime o céu, mas também nunca subestime sua capacidade de superá-lo. Emiliano olhou para Roberto, um sorriso discreto se formando no canto dos seus lábios. Ele sabia que aquele não seria o último desafio, mas agora estava mais preparado do que nunca. O seu não seria mais apenas sono distante. Ele estava pronto para voar, com todas as suas tempestades e calmarias. O voo continuou, mas a sensação de superacao que Emiliano sentia era algo que o acompanharia por muito tempo. Ele sabia que, apesar de todo o medo, havia algo muito mais poderoso dentro dele, a vontade de conquistar os seus. Capítulo 5. El precio del miedo. A medida que Emiliano avanzaba en su formación como piloto, la vida en la academia se volvió más exigente. Después de su primer vuelo real, la sensación de haber tocado el cielo lo impulsó a continuar sin descanso. Sin embargo, cada paso hacia adelante también traía consigo nuevos desafíos. No solo se trataba de dominar la teoría y las maniobras, sino también de enfrentar sus propios temores y dudas internas. El miedo, ese compañero invisible que había acechado su sueño desde que era niño, comenzó a hacerse más presente de lo que nunca imaginó. Una mañana, cuando Emiliano llegó a la academia, se enteró de que tendría su primera clase en vuelo nocturno. Al principio, la idea de volar de noche lo emocionó. Había leído mucho sobre cómo los pilotos deben manejar la visibilidad limitada y las complejidades de la navegación nocturna. Pero, a medida que se acercaba la hora de despegar, la emoción dio paso a la ansiedad. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y el cielo se tiñó de tonos oscuros. Emiliano miró a su alrededor y vio a sus compañeros, algunos más tranquilos que otros, pero todos con esa chispa de desafío en los ojos. Sin embargo, él no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El instructor, el mismo hombre serio y experimentado que lo había acompañado en su primer vuelo, le dio instrucciones claras antes de entrar al avión. Recuerda, dijo, con voz grave, la visibilidad será limitada, pero eso no significa que debas perder la calma. Confía en tus instrumentos, y nunca dejes que el miedo te controle. Este es un paso más en tu camino. Un vuelo de noche es tan seguro como uno de día, si sabes lo que estás haciendo. Emiliano asintió, aunque las palabras del instructor no lograban calmar su creciente nerviosismo. Cuando subió al avión y se ajustó el cinturón, la cabina parecía más pequeña y oscura que nunca. Encendió los motores y, con una respiración profunda, comenzó a rodar por la pista. El sonido del motor era lo único que llenaba el espacio cerrado, pero por dentro, Emiliano sentía un nudo en el estómago. El avión comenzó a elevarse, y en cuanto estuvo en el aire, Emiliano notó que la oscuridad lo rodeaba por completo. El cielo nocturno parecía infinito, y las luces de la ciudad abajo parecían diminutas y lejanas. El miedo se apoderó de él. Las luces de los instrumentos, que normalmente eran una guía confiable, ahora se veían tenues y lejanas. Cada sonido del motor parecía amplificado, y Emiliano tenía la sensación de que, en cualquier momento, algo podía salir mal. El silencio de la noche lo envolvía de tal forma que la distancia entre él y la tierra parecía más grande que nunca. En ese momento, el instructor notó su inquietud y le habló por radio. «Emiliano, ¿todo bien allá arriba?», preguntó, con tono calmado, pero firme. Emiliano tragó saliva antes de responder. «Sí, todo bien, solo», dudó por un instante, «solo siento que no puedo ver nada. Todo está tan oscuro».
El instructor sonrió en la radio, su voz tranquila pero llena de experiencia. Eso es normal. La oscuridad puede parecer intimidante, pero los pilotos aprenden a confiar en lo que no se ve. Tienes los instrumentos para guiarte. El miedo, muchacho, solo está en tu mente. Confía en lo que sabes, y sobre todo, en ti mismo. Emiliano cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento frío acariciar su rostro. Respiró profundamente y repitió las palabras del instructor en su mente: confía en lo que sabes, confía en ti mismo. Poco a poco, la ansiedad empezó a calmarse. Mantuvo la vista en los instrumentos y se concentró en la tarea. Con el paso de los minutos, comenzó a entender lo que el instructor quería decir. El miedo seguía allí, pero ya no tenía el control. Era solo un desafío más que debía superar. El vuelo nocturno continuó sin mayores contratiempos. A pesar de que la oscuridad parecía un desafío insuperable al principio, Emiliano empezó a sentirse más cómodo. Cuando aterrizó de nuevo en la pista, con el corazón aún latiendo rápido, se dio cuenta de algo importante. Lo que había temido más no era la oscuridad, sino el miedo mismo que había dejado que creciera dentro de él. Después del vuelo, Emiliano se reunió con Valeria, quien había estado observando desde el suelo. Ella lo miró con una sonrisa amplia al verlo aterrizar, y vio en su rostro una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Cómo estuvo?, le preguntó, con la curiosidad reflejada en sus ojos. Emiliano sonrió de vuelta, aunque la adrenalina aún corría por sus venas. Terrible, pero también increíble, respondió, riendo nerviosamente. Es como si, al principio, el miedo te dominara, pero luego te das cuenta de que, si confías en lo que has aprendido, puedes enfrentarlo. Valeria asintió, comprendiendo perfectamente lo que él quería decir. Ella también había tenido sus propios miedos, aunque no todos eran tan evidentes. Cada estudiante en la academia tenía su propia batalla interna, y aunque sus compañeros no siempre lo mostraran, todos compartían la misma sensación de vulnerabilidad. La diferencia entre los que superaban esos miedos y los que no, era la voluntad de enfrentarlos. Durante las semanas siguientes, Emiliano continuó con su entrenamiento, pero el miedo no desapareció por completo. Había momentos en los que sentía una ansiedad inesperada al despegar, al maniobrar, incluso al aterrizar. En cada vuelo, el miedo parecía tener un rostro diferente, cambiando según la situación. El miedo a cometer un error, el miedo a que algo saliera mal, el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Pero Emiliano aprendió a reconocer ese miedo, a no dejar que lo definiera. En una de las clases más desafiantes, el instructor decidió llevar a los estudiantes a realizar un vuelo en condiciones meteorológicas adversas. Había algo en el aire ese día, algo que hacía que Emiliano se sintiera inquieto. Cuando llegaron al área de vuelo, las nubes estaban bajas y el viento soplaba con fuerza. El cielo estaba gris y turbulento. El instructor dio instrucciones claras, pero Emiliano no podía evitar sentirse abrumado por la situación. Cuando subió al avión, la sensación de incertidumbre se apoderó de él. La turbulencia comenzó inmediatamente después del despegue, y el avión se sacudía de un lado a otro. Los instrumentos comenzaron a marcar fluctuaciones extrañas, y el sonido del viento golpeando las alas resonaba con fuerza. Emiliano apretó los dientes y miró al frente. La visibilidad era mínima, y a cada momento parecía que el avión podía perder el control. «Emiliano, ¿me copias?», sonó la voz del instructor por radio, interrumpiendo sus pensamientos. «Sí, señor», respondió Emiliano, tratando de mantener la calma. «No dejes que el miedo te controle. Sigue los procedimientos, mantén el control. Tú eres el piloto. Confía en tus capacidades». Esas palabras, tan simples, fueron suficientes para Emiliano. No estaba solo en ese vuelo, y lo que parecía un desafío insuperable era solo una prueba más. Lo que comenzó como una tormenta de incertidumbre, se transformó en una experiencia que consolidó su confianza como piloto. A pesar de la turbulencia y la incertidumbre, Emiliano supo que tenía las herramientas y el conocimiento para enfrentarlo. Cuando aterrizó, exhausto pero triunfante, comprendió que el miedo no desaparece, pero se puede controlar. Al final, el verdadero desafío era aprender a vivir con él, a no dejar que se interpusiera entre uno y su sueño. Capítulo 6. La tormenta que viene. La vida de Emiliano en la academia se había vuelto una rutina desafiante pero gratificante. Después de varios vuelos nocturnos y condiciones adversas, había comenzado a sentirse más seguro. El miedo que antes lo había paralizado ya no lo controlaba de la misma manera. Sin embargo, la academia le había enseñado una lección fundamental: el cielo siempre puede sorprenderte. Y esa lección la iba a aprender de la forma más intensa. Una mañana, después de una noche especialmente tranquila en la que pudo descansar por completo, Emiliano se despertó con un presentimiento incómodo. El día estaba nublado, y el viento soplaba con fuerza,
arrastrando las hojas secas por el suelo de la academia. A través de la ventana, observó cómo las nubes se acumulaban en el horizonte. Algo en el aire estaba cambiando, y él lo sentía. No era miedo, era una sensación de alerta, como si algo estuviera por suceder. Decidió ignorarlo y se alistó para la práctica de vuelo, creyendo que era solo una intuición sin fundamento. La primera clase del día consistía en realizar maniobras de navegación en condiciones meteorológicas complicadas. El instructor había advertido a los estudiantes que el clima estaba por empeorar, pero la práctica debía continuar. Emiliano se dirigió al hangar, donde el avión estaba listo para ser usado. Todo parecía en orden, aunque había algo diferente en el aire. El ambiente estaba cargado de electricidad estática, y el sonido del viento al pasar entre las estructuras de la academia era más intenso de lo usual. Cuando Emiliano y Valeria llegaron a la pista, ya podían ver el cambio en el clima. El viento estaba mucho más fuerte de lo que esperaban, y las nubes, que antes parecían inofensivas, ahora se estaban acumulando rápidamente, oscureciendo el cielo. Emiliano sintió un nudo en el estómago al mirar las nubes amenazantes. ¿Vas a estar bien?, preguntó Valeria, notando la tensión en el rostro de Emiliano. Emiliano trató de sonreír, pero el nerviosismo era evidente. Sí, claro, solo que esto se ve un poco más serio de lo que imaginaba, respondió mientras miraba al instructor, que ya se encontraba en la cabina del avión, revisando los instrumentos. El instructor, un hombre con años de experiencia, parecía tranquilo, pero Emiliano notó la leve preocupación en sus ojos. Había algo en la atmósfera que los demás no veían, algo que solo los pilotos experimentados podían reconocer. A pesar de la calma del instructor, Emiliano no pudo dejar de sentir que algo estaba por suceder. Vamos a proceder con el vuelo, dijo el instructor con voz firme, como si no hubiera nada de qué preocuparse. De todas formas, vamos a hacer algunas prácticas de emergencia. Si las condiciones empeoran, regresaremos de inmediato. ¿Entendido? Emiliano asintió, pero su mente estaba acelerada. El avión comenzó a rodar por la pista, y el viento golpeó las alas con fuerza, haciendo que el avión se moviera más de lo que debía. Emiliano agarró los controles con fuerza, concentrándose en lo que tenía que hacer. Mientras el avión comenzaba a elevarse, el viento siguió arremetiendo con una intensidad que Emiliano no había experimentado antes. Aunque los instrumentos indicaban que todo estaba en orden, la sensación de inestabilidad era abrumadora. Las nubes oscuras comenzaban a cerrarse sobre ellos, cubriendo el sol y transformando el día en una especie de crepúsculo anticipado. Mantén el rumbo, ordenó el instructor, mientras la turbulencia sacudía el avión. Sigue los instrumentos y no dejes que el viento te desvíe. Emiliano apretó los dientes y siguió las instrucciones al pie de la letra, pero el miedo comenzó a germinar en su interior. El avión vibraba constantemente, y el sonido del viento al golpear las alas se hizo cada vez más fuerte. Era como si el cielo estuviera luchando contra ellos. Emiliano pensó en lo que le había dicho el instructor: el miedo solo está en tu mente. Pero en ese momento, el miedo se sentía real. La tormenta que había sentido al principio del día ahora se estaba desatando con toda su fuerza. A medida que el avión ascendía, la turbulencia se intensificó. Las nubes se cerraron aún más y el viento comenzó a aullar. Emiliano veía cómo las luces de los instrumentos parpadeaban, pero los datos seguían siendo normales. A pesar de que todo parecía en orden, el viento y la visibilidad limitada lo hacían sentir como si estuviera volando en una tormenta sin control. Su respiración se volvió más rápida, y su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Qué pasaría si algo saliera mal? De repente, el avión sufrió una sacudida violenta. Emiliano intentó mantener el control, pero el avión comenzó a moverse erráticamente. La turbulencia había alcanzado su punto más alto, y la cabina se llenó de ruidos aterradores. Los instrumentos comenzaron a mostrar lecturas inexactas, y el avión se inclinó peligrosamente. Emiliano pudo escuchar cómo el instructor gritaba órdenes, pero el sonido del viento lo ahogaba todo. «Emiliano, responde», gritó el instructor, mientras luchaba por mantener el avión estable. El corazón de Emiliano latía con fuerza, y todo en él quería abandonar el control, pero sabía que no podía. Recordó lo que su madre siempre le decía: los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que enfrentan sus miedos. Emiliano respiró profundamente, se concentró y comenzó a seguir los procedimientos de emergencia. «Hazlo con calma», se dijo a sí mismo, mientras ajustaba los controles y estabilizaba el avión. Los minutos parecían horas, y la turbulencia era tan intensa que sentía como si el avión pudiera romperse en cualquier momento. Pero poco a poco, fue logrando mantener la altitud y el rumbo correcto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a calmarse. Las sacudidas cesaron, y el viento perdió su fuerza. Emiliano respiró profundamente,
aunque sus manos seguían temblando. El instructor, igualmente agotado, asintió con aprobación. «Bien hecho, Emiliano», dijo, aunque su voz era grave. «No fue fácil, pero lo controlaste. Recuerda que el verdadero reto de un piloto no es evitar las tormentas, sino saber cómo manejarlas cuando llegan». Emiliano asintió, pero no pudo evitar sentir que había enfrentado algo mucho más grande que una simple tormenta. Había superado el miedo que había sentido antes, y había entendido que, como piloto, nunca podría predecir qué vendría a continuación. El cielo podía ser hermoso y apacible, pero también podía ser feroz e impredecible. Y lo más importante, había aprendido a no rendirse, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. El avión volvió al hangar después de lo que Emiliano sintió como una eternidad. La tormenta había pasado, y aunque el clima seguía inestable, el joven piloto sentía que había dado un paso gigante en su camino. Sabía que, aunque el cielo podía ser aterrador, él estaba listo para enfrentarlo, sin importar cuán oscuro o turbulento se volviera. El verdadero reto, había aprendido, no era enfrentarse al cielo, sino enfrentarse a sus propios miedos. Cuando aterrizó, sintió que no solo había dominado una tormenta en el aire, sino también la tormenta interna que había estado sosteniendo durante tanto tiempo. Sin embargo, Emiliano no sabía que esta experiencia solo era el principio de un desafío mucho mayor. Capítulo 7. El vuelo decisivo. Los días después de la tormenta parecieron pasar lentamente para Emiliano. Aunque el clima había vuelto a la normalidad, él no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El miedo que había enfrentado en medio de la tormenta seguía rondando en su mente, pero había algo más profundo que no podía ignorar. Había aprendido a confiar en su instinto y en su capacidad de reaccionar bajo presión. Ese fue el primer paso hacia la madurez como piloto. Sin embargo, aún le faltaba algo por aprender. La academia estaba preparándose para el vuelo final, el que determinaría si Emiliano y sus compañeros estarían listos para graduarse. Todos los ojos estaban puestos en este momento. El instructor había sido claro: el vuelo final no solo consistía en poner a prueba lo aprendido, sino también en demostrar la capacidad de manejar situaciones imprevistas, de adaptarse a lo inesperado, y lo más importante, de mantener la calma cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Emiliano estaba nervioso, pero también sabía que esta era su oportunidad de demostrar que había crecido. En sus recuerdos de infancia, de cuando jugaba con sus aviones de papel bajo el sol de Jalisco, nunca imaginó que algún día estaría aquí, a punto de despegar como piloto de un avión real. Recordaba esas tardes cuando su única preocupación era ver hasta dónde podía lanzar su avión de papel. Pero el vuelo que estaba por hacer era muy diferente. Esa mañana, el cielo estaba claro, sin rastro de nubes, un azul profundo que invitaba al despegue. Sin embargo, Emiliano no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien. El aire parecía más denso, el viento más fuerte. Quizás era solo su intuición, esa misma que le había advertido antes de la tormenta, la que lo mantenía alerta. Los otros estudiantes parecían más tranquilos, pero él sabía que debía estar preparado para lo inesperado. Cuando llegó al avión, Valeria ya estaba dentro de su cabina, revisando los instrumentos. Emiliano subió, ajustó su cinturón de seguridad y observó a su alrededor. Todo parecía en orden, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Sabía que ese vuelo, el más importante de su vida, sería el verdadero desafío. El instructor se acercó a la cabina y les dio instrucciones claras. «Este es el último vuelo», dijo, con una mirada seria. «Van a realizar una ruta compleja con diversas maniobras. Estén preparados para todo. Recuerden, el cielo siempre puede sorprenderte. El miedo es solo una parte de la experiencia, y lo que realmente importa es cómo lo enfrentas». Emiliano asintió, respiró profundo y, sin decir palabra, comenzó a rodar hacia la pista. El sonido del motor llenó la cabina, y el viento comenzó a soplar con más fuerza. Mientras avanzaba, su mente repasaba las maniobras que tendría que realizar. Sabía que sería un vuelo complicado, pero estaba listo. O eso pensaba. El despegue fue suave, y por un momento, Emiliano sintió una paz inesperada. El avión ascendió sin problemas, y la ciudad debajo de ellos se redujo a puntos de luz que parpadeaban suavemente. Sin embargo, mientras se alejaban de la pista, las cosas comenzaron a cambiar. Un viento repentino golpeó las alas, y la cabina se sacudió ligeramente. Emiliano ajustó los controles, recordando lo que había aprendido la tormenta, pero la turbulencia no cedió. Cada vez se intensificaba más. ¿Lo tienes?, preguntó Valeria, con voz calmada pero cargada de preocupación. Sí, respondió Emiliano, aunque su garganta estaba seca. La turbulencia lo sacudía de un lado a otro, y por un momento, le pareció que el avión podría perder el control. Pero recordó las palabras de su instructor: el miedo es solo una parte de la experiencia. Entonces,
Lo sintió. Un sonido extraño, el que jamás pensó escuchar durante su vuelo final. Un chillido agudo, como el de una máquina desgarrándose, emanó del ala derecha del avión. Emiliano miró los instrumentos, pero no marcaban nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación era inconfundible, algo estaba mal. «Emiliano, mira», exclamó Valeria, señalando el ala derecha. Algo no estaba bien. El avión comenzó a inclinarse hacia la derecha, y Emiliano luchó por mantenerlo nivelado. La turbulencia seguía, pero el sonido de la ala que se estiraba, como si estuviera a punto de romperse, era lo que más lo aterrorizaba. «Tenemos que aterrizar de inmediato», gritó Valeria, mientras la cabina temblaba violentamente. «No puedo aterrizar aquí», respondió Emiliano, tratando de mantener la calma. Sabía que lo primero que debía hacer era estabilizar el avión y encontrar un lugar seguro para aterrizar. La última vez que había volado en condiciones difíciles había aprendido a escuchar a su avión, a entender sus señales. Pero esta vez era diferente. El miedo estaba ahí, presente, tangible. Pero no podía ceder. No lo haría. Con esfuerzo, Emiliano consiguió estabilizar el avión, pero la vibración del ala no desaparecía. Sabía que debía encontrar un espacio despejado lo más rápido posible. El instructor les había dicho que debían estar preparados para lo inesperado, pero eso no había sido suficiente. Esta vez, el miedo era real, y lo único que podía hacer era enfrentarlo. «Valeria, ¿ves algo?», preguntó, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlos a encontrar una pista cercana. Valeria miró por la ventana, pero todo lo que veía era el horizonte distante, nublado por las nubes bajas. Estaban a miles de pies de altura, y la visión de la tierra se volvía cada vez más borrosa. De repente, Emiliano divisó algo a la distancia, una pista de aterrizaje, aparentemente abandonada, que podría ser su única oportunidad. «Allá», gritó Emiliano, señalando el terreno. «Vamos allá». El viento se intensificó, y Emiliano comenzó a realizar los giros necesarios para alinearse con la pista. La cabina se sacudía con cada movimiento, y Emiliano sentía la presión de saber que cada segundo contaba. La turbulencia y el sonido de la ala rasgada seguían siendo constantes, pero con un esfuerzo impresionante, Emiliano mantuvo el control. De repente, la pista apareció de nuevo frente a ellos, más cerca de lo que había imaginado. «Lo tenemos», dijo Valeria, aliviada, pero con la misma tensión reflejada en su voz. Emiliano preparó el avión para aterrizar, respirando profundamente mientras se acercaba al suelo. El viento soplaba con fuerza, pero él ya no sentía miedo. Solo sentía determinación. Sabía que no podía fallar. Con un esfuerzo final, logró aterrizar el avión de manera impecable, con la pista como único testigo de la hazaña. Cuando el avión tocó tierra, Emiliano sintió que el peso de todo el vuelo caía sobre él. La adrenalina lo recorrió de arriba abajo, pero al mismo tiempo, una sensación de paz lo envolvió. El miedo ya no tenía cabida. Cuando apagaron el motor, el instructor se acercó al avión y lo miró con una mezcla de respeto y asombro. Habían sobrevivido a la tormenta, a la turbulencia y a la incertidumbre. Habían enfrentado el vuelo decisivo, y Emiliano había demostrado algo que ni él mismo sabía que era capaz de hacer: ser piloto, no solo por la técnica, sino por su capacidad de resistir, de afrontar lo imposible. «Bien hecho», dijo el instructor, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Emiliano sonrió, pero esta vez con algo más que satisfacción. Sabía que había cruzado un umbral. La vida de piloto no era solo un sueño, era una realidad que él había ganado, con su coraje, su voluntad y, sobre todo, su capacidad de enfrentar la tormenta y seguir adelante. Capítulo 8. El cielo es solo el comienzo. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves que reflejaban la calma que había llegado después de la tormenta. Emiliano se encontraba de pie junto al avión que acababa de aterrizar, observando la pista vacía y sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Había sobrevivido a lo impensable, había dominado la tormenta, había llegado más allá de sus propios miedos. Pero ahora, en ese momento, el verdadero significado de su viaje comenzaba a revelarse. La academia estaba tranquila, y el bullicio de los otros estudiantes había desaparecido. La última prueba ya había terminado, y Emiliano sabía que su futuro estaba al alcance de su mano. Pero había algo en su interior que le decía que, aunque todo había terminado aquí, el verdadero desafío apenas comenzaba. El cielo no era solo un lugar al que llegar, sino un vasto campo lleno de posibilidades, de lecciones, de nuevas alturas por alcanzar. Valeria salió del avión y se acercó a Emiliano con una sonrisa cansada, pero sincera. Sabía que el vuelo no había sido fácil, pero ambos habían demostrado algo importante esa tarde, que podían superar cualquier obstáculo, que juntos, no había tormenta que pudiera detenerlos. «Lo lograste»,
dijo ella con una mezcla de admiración y respeto. Lo hicimos. Emiliano asintió lentamente, pero su mente seguía pensando en lo que había pasado. No solo había aprendido a volar, había aprendido a confiar en sí mismo, a enfrentarse a la adversidad sin dejarse vencer. Sin embargo, también sabía que había más que eso. El vuelo que acababa de realizar, con su turbulencia, sus miedos y sus momentos de incertidumbre, era solo una pequeña parte del camino que le esperaba. A lo lejos, el instructor se acercó lentamente. Había estado observando desde la cabina del avión mientras Emiliano aterrizaba, y ahora, al verlos en la pista, se acercó con una expresión seria, pero al mismo tiempo, llena de satisfacción. «Buen trabajo», dijo, estrechando la mano de Emiliano con firmeza. «Nunca dudé de ti». Emiliano lo miró, notando la verdad en sus palabras. El instructor no solo veía a los estudiantes como números o como parte del proceso. Para él, cada uno representaba una oportunidad de formar a alguien que podría, algún día, cambiar el curso de la aviación, o al menos, encontrar su lugar en el cielo. Y Emiliano lo había hecho. Había encontrado su lugar, no solo como piloto, sino como alguien que se había probado a sí mismo en las circunstancias más difíciles. Pero no todo había sido fácil. No solo en el vuelo decisivo, sino a lo largo de todo su camino en la academia, Emiliano había tenido que luchar contra las dudas de los demás, contra las voces que le decían que ser piloto era algo fuera de su alcance, algo reservado solo para los elegidos. Había tenido que demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que el sueño de volar no tenía límites. Las noches sin dormir, las prácticas interminables, las voces que se burlaban, todo eso se había convertido en el combustible que había mantenido encendida su determinación. ¿Y ahora qué?, preguntó Emiliano, mirando al instructor, buscando una respuesta que lo ayudara a comprender qué venía después de todo esto. El instructor sonrió, como si hubiera anticipado la pregunta. «Ahora, el verdadero viaje comienza», dijo. «Ser piloto no es solo aprender a volar. Es una constante lucha contra la incertidumbre, contra el miedo, y a veces, contra las circunstancias. Pero también es una aventura interminable, un camino sin fin hacia nuevas alturas. El cielo no tiene límites. Y tú tampoco los tienes». Emiliano asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras del instructor. Sabía que su viaje no terminaba en la academia, ni siquiera con el vuelo que acababa de completar. Había mucho más por delante, mucho más que aprender, que explorar, que descubrir. Y todo lo que había experimentado hasta ahora solo era el comienzo de una carrera que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. Con una última mirada hacia la pista, Emiliano sintió una paz interna. No era solo un sueño de infancia lo que estaba persiguiendo, sino algo mucho más grande, un propósito, una vida que lo conectaba con el cielo, con las nubes, con el viento que había sentido tan cerca de él, más allá de la turbulencia. Ya no era solo un niño jugando con aviones de papel. Ahora, él era el piloto, el capitán de su propio destino. «Estoy listo», dijo con determinación, mirando al instructor. El instructor sonrió de nuevo, pero esta vez con un brillo en los ojos que Emiliano no había visto antes. Era el brillo de alguien que había visto a un joven enfrentar su propio miedo, superar las expectativas y llegar más allá de lo que cualquiera había creído posible. «Lo sé», respondió el instructor. «Lo sé, Emiliano». El avión, ahora apagado y estacionado, parecía un símbolo de todo lo que había logrado. La pista desierta detrás de él no era más que un recuerdo de lo que había dejado atrás. Ahora, Emiliano miraba al futuro, al vasto cielo que se extendía ante él, un cielo que, finalmente, no le parecía tan lejano. Subió al avión nuevamente, esta vez para prepararse para el siguiente vuelo, el primero de muchos. Y mientras encendía los motores, sintió que el viento, suave pero firme, lo empujaba hacia adelante. El cielo lo esperaba, y Emiliano sabía que ya no había límites para lo que podía alcanzar. Con una última mirada hacia el horizonte, Emiliano despegó una vez más, esta vez con la certeza de que el cielo era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. El viaje del joven piloto apenas había comenzado. Y aunque no sabía lo que le deparaba el futuro, sabía una cosa con certeza: lo enfrentaría con valentía, sin importar las tormentas, sin importar los miedos, porque al final, el cielo siempre estaba allí, esperando ser conquistado. Y mientras el avión se elevaba en el aire, Emiliano sonrió, sabiendo que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado del viaje de Emiliano tanto como yo lo hice al compartirlo con ustedes. Si te emocionó, si te inspiró o simplemente te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir viviendo más aventuras como esta. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue persiguiendo tus sueños, porque el cielo no tiene límites.